Rusia ha pasado décadas consolidando su presencia en el mar Báltico. Tenía que hacerlo. Ese mar es una arteria vital para el Kremlin, el conducto esencial para que su petróleo siga fluyendo hacia el exterior. Pero ahora, Ucrania ha apuntado y ha disparado. Una y otra vez, ha golpeado este cordón umbilical energético en el Báltico, destruyendo en el proceso lo que Vladimir Putin jamás podrá reemplazar. Han sido 3 noches de caos absoluto para Rusia. El corazón negro del Báltico ha sido arrancado y el imperio petrolero de Putin está sangrando. Para que se den una idea de la magnitud de lo que Ucrania está logrando en la región, pongamos la mirada en la refinería de Kyiv, en la provincia rusa de Leningrado. Durante las primeras horas del 26 de marzo, Ucrania lanzó una ola devastadora de drones contra esta planta, responsable de convertir el crudo ruso en productos vitales como combustible y lubricantes. Este ataque ocurre en un momento crítico. Los precios mundiales del petróleo han superado los $100 por barril en varias ocasiones desde que Estados Unidos lanzó la operación Epic Fury en Irán. El golpe, junto con los otros ataques que analizaremos, tiene un objetivo claro: enviarle un mensaje contundente a Putin. Su ambición de capitalizar estos precios altos será aplastada por Ucrania en cada paso del camino. Rod Brody, el conocido comandante de los pájaros de Madiar, y ahora jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, utilizó Telegram para detallar lo que estas sanciones voladoras lograron en Kyiv. Con un tono desafiante, Brody declaró que el petróleo siberiano, ese que alimenta la maquinaria de guerra del abuelo del búnker, se echó a perder gracias a los espectáculos pirotécnicos de sus drones. Bromeó incluso diciendo que Ucrania ha provocado un coágulo en una de las refinerías más importantes del Báltico, y que a Rusia le tomará días apagar los incendios y dimensionar el desastre. Pero decir eso se queda corto. Según reportes de Euromaidan Press, el ataque destruyó unidades primarias de procesamiento de crudo. Sin ellas, la producción simplemente se detiene. Es una realidad matemática. No se puede fabricar gasolina ni diésel mientras las unidades de procesamiento están en llamas. Para Putin, esto significa que Rusia ya no puede producir ahí los derivados que envía a sus soldados en el frente, ni los productos que vende a sus clientes para financiar la invasión. Además de las unidades de procesamiento, los drones alcanzaron 2 tanques de almacenamiento. El combustible listo para ser enviado también se está quemando en Kyiv. Y es posible que haya más. Mientras se evalúa la escala real de los daños, el silencio de las autoridades rusas es ensordecedor. No vemos las típicas afirmaciones de que solo cayeron restos de drones. Lo que vemos es a las autoridades de Leningrado demasiado ocupadas tratando de sofocar el fuego. Esto es lo último que Putin quería ver, porque Kyiv no es una refinería más. Ucrania lleva meses golpeando la infraestructura rusa, pero Kyiv es especial. Es una pieza clave en el engranaje del Báltico que Rusia tardó décadas en construir, y que ahora, ante los ojos del mundo, se desmorona. Bloomberg lo deja muy claro en su reporte sobre el ataque ucraniano. La planta de Kyiv está diseñada para procesar más de 400 barriles de petróleo al día. Su enfoque principal es la producción de diésel, gasolina y aceites combustibles ligeros, estos últimos fabricados específicamente para que Rusia los exporte a sus clientes internacionales. Pero hay más. Según datos de Euromaidan Press, la refinería Kyiv en Kyiv es una de las 3 más grandes de toda la Federación Rusa. Estamos hablando de una instalación que maneja entre 20 y 21 millones de toneladas de crudo cada año. Más allá de su importancia para la exportación, Kyiv representa el 6% de la capacidad total de refinación de Rusia y produce el combustible que mueve tanto a las fuerzas armadas rusas como a su población civil. Ucrania golpeó la refinería correcta en el momento menos oportuno para Putin, justo cuando los precios del petróleo se disparan debido a la operación Epic Fury. Putin esperaba que Kyiv inyectara miles de millones de dólares a sus arcas. Hoy esa esperanza está bajo las llamas. Y aunque esto ya sería un golpe devastador para el líder dictatorial ruso, los problemas en Kyiv son solo la punta del iceberg.
Detrás de esto, hay un problema mucho mayor. Ucrania está atacando a lo largo y ancho de toda la región del Báltico. Lo ocurrido en Kirishi es apenas el último episodio de una serie de ataques que han durado días, todos diseñados para desmantelar la operación petrolera rusa en el mar Báltico. Durante 3 días consecutivos, entre el 23 y el 26 de marzo, drones ucranianos han volado, en ocasiones recorriendo más de 0 kilómetros o 620 millas, para impactar objetivos críticos una y otra vez. Además de las refinerías, Ucrania ha estado golpeando centros de exportación, terminales y prácticamente cualquier infraestructura que Rusia necesite para sacar su oro líquido del país y ponerlo en las manos de sus compradores. Puertos rusos clave en el Báltico como Primorsk y Ust-Luga han sido blanco de estos ataques. Para que entiendan la magnitud, United 24 Media reporta que estos dos puertos fueron responsables de exportar casi 50 millones de toneladas de productos petroleros tan solo en 2025. Ese volumen es suficiente para demostrar que miles de millones de dólares del sucio dinero del petróleo ruso fluyen a través de estos dos puntos. Y en este momento, ninguno de los dos está operando con normalidad, porque los drones ucranianos han golpeado con la misma fuerza que en Kirishi. Primorsk fue el primero de los 3 objetivos en caer. El 23 de marzo, durante la madrugada, los drones llegaron al puerto, ubicado cerca de San Petersburgo, DIC. Para las 4 de la mañana, el gobernador regional, Alexander Drozdenko, se vio obligado a confirmar que un tanque de almacenamiento había sido dañado. Pero Drozdenko ocultaba la verdadera gravedad del asunto. Para el 26 de marzo, el medio The Insider reportaba que no era uno, sino entre 5 y 6 tanques de almacenamiento en Primorsk los que habían sido destruidos, provocando una columna de humo masiva que se extendía por 200 kilómetros hacia el interior de Rusia. Incluso quienes no podían ver el puerto en llamas, podían ver el humo flotando en el aire, sabiendo que los drones de Ucrania habían salido de cacería una vez más. 2 días después, Ucrania volvió a la carga. El 25 de marzo trajo la noticia de que los drones ucranianos habían fijado su objetivo en el puerto de Ust-Luga. Esos aparatos recorrieron cerca de 1000 kilómetros desde la frontera ucraniana durante la noche del 24 y la madrugada del 25, golpeando finalmente con tal fuerza que se reportaron al menos 10 explosiones. El resplandor en el cielo era tan intenso que los residentes podían verlo a millas de distancia. Una vez más, le tocó a Drozdenko dar la cara por Rusia, calificando el ataque como un incendio menor y asegurando que sus defensas aéreas habían derribado 56 drones. Bueno, al menos esta vez no usó el viejo cuento de los escombros, se lo concedemos. Pero los reportes desde el lugar y las fotos satelitales cuentan una historia muy distinta. Las llamas de este supuesto incendio menor se elevaron a más de 100 metros de altura, según informa The Telegraph. Ese mismo medio señala que Ucrania ha golpeado Ust-Luga 4 veces en 5 noches consecutivas hasta el 28 de marzo. El muelle de carga de petróleo de Ust-Luga ha quedado destruido. También se observan daños en caballetes técnicos y tanques de almacenamiento que indican que este ataque fue cualquier cosa menos menor. Ucrania está despedazando Ust-Luga. De hecho, está destruyendo todo lo que Rusia construyó para su industria petrolera en la región del Báltico. Esta repetición es clave. Representa una escalada que ha tomado a Putin completamente desprevenido. Lograr 3 ataques en 3 días contra componentes fundamentales de la infraestructura petrolera rusa ya sería grave. Es una operación de tal magnitud que requiere una planificación brillante por parte de Ucrania y una defensa aérea rusa totalmente insuficiente. Ser totalmente insuficiente, pero que Ust-Luga haya sido golpeado 4 veces en menos de una semana, y que Primorsk haya recibido 3 impactos pesados en 5 días. Como reporta Euromaidan Press, cambia las reglas del juego. Lo que estamos viendo es una campaña concertada que, según el analista energético Boris Aronstein, representa la amenaza más seria
para las exportaciones de petróleo ruso desde que comenzó la guerra. El mismo experto añade, la meticulosidad, la escala, la dirección de los ataques y el momento de su ejecución. Todo esto unido ha producido un efecto que, personalmente, no recuerdo en los más de 4 años de conflicto. Es posible que Ucrania busque repetir lo que logró en el puerto de Feodosia en Crimea en 2025. Tras un par de ataques ucranianos en septiembre y octubre del año pasado, el Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó que Rusia quizás nunca pueda volver a poner operativo ese puerto, al menos mientras siga la guerra. Los ataques en Feodosia golpearon la capacidad de Putin para controlar la península de Crimea. Estos ataques en el Báltico son una amenaza aún mayor para su capacidad de financiar y sostener la guerra. Y en un momento les diremos exactamente por qué. Así que Putin ha pasado la última semana viendo cómo Ucrania hace pedazos 2 de sus puertos petroleros más importantes en el Báltico. Y ahora no puede hacer nada mientras otra refinería arde en llamas. Esa refinería es la que abastece a esos 2 puertos. O lo haría si los puertos no estuvieran también bajo fuego. Mientras Putin se resguarda en cualquier escondite que haya encontrado, toda la operación petrolera rusa en el Báltico se está haciendo humo. Literalmente. Literalmente, los puertos que Ucrania ha castigado con sus ráfagas de ataques son responsables de cargar y enviar cerca de 1 millón de barriles de petróleo cada día. En este momento, informa The Telegraph, Rusia está ganando unos 760 millones de dólares diarios por su petróleo, impulsada por el alza de precios que ha provocado el bloqueo de Irán en el estrecho de Hormuz. United 24 Media reporta que Rusia podría tardar más de 2 semanas en reparar sus puertos del Báltico, tomando como referencia trabajos similares en Novorossiysk. Tras ataques con drones a principios de marzo, no fue sino hasta finales de mes que los barcos cisterna pudieron volver a navegar en ese puerto. Y este cronograma de reparaciones asume que Ucrania se va a quedar de brazos cruzados, pero nada indica que dejarán de golpear estos puertos y refinerías una y otra vez hasta que no quede nada en pie. Ucrania sabe que puede hacerlo. Ha ejecutado ataques exitosos y repetidos contra la infraestructura petrolera del Báltico en apenas una semana, lo que nos dice una cosa clara: las defensas aéreas rusas están comprometidas, son insuficientes o sencillamente no existen en Primorsk, Ust-Luga y Kilishi. Detengámonos un momento para analizar la verdadera magnitud del daño que Ucrania ha causado con esta semana de ataques devastadores. United 24 Media reporta que el 22 de marzo, el día anterior al inicio de los ataques, había 18 buques cisterna en los puertos de Primorsk y Ust-Luga. Para que entiendan el contexto. Para que entiendan el contexto, eso representa casi la mitad de la capacidad de todos los puertos petroleros de Rusia, combinados. Así de vitales son estas arterias del Báltico para Vladimir Putin. El cierre de Ust-Luga y Primorsk durante varias semanas hiere de muerte a toda la operación petrolera rusa. Se reporta que para el 22 de marzo ya no llegaba ni un solo buque a Novorossiysk, el principal puerto ruso en el Mar Negro. A Rusia ahora solo le quedan un par de puertos en la región del Ártico y otros en el Pacífico, que no son precisamente ideales para movilizar el crudo cuando la gran mayoría fluye a través del Báltico. Y el Báltico. Los productores rusos están desesperados, intentando desviar sus productos lejos de los puertos atacados. El sitio Europress.com reporta que la pérdida de Ust-Luga y Primorsk ha eliminado instantáneamente cerca del 40% de toda la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Esto ha obligado al operador de oleoductos Transneft a intentar redirigir el crudo, aunque no es que tengan muchas opciones. Ese petróleo tiene que viajar cientos, si no miles de kilómetros hacia el Ártico o el Pacífico, o tiene que ser almacenado, donde se convierte en un blanco estático y fácil para más drones ucranianos. Existen algunas opciones en el Mar Negro, según el mismo reporte,
pero con Novorossiysk apenas volviendo a la vida, las posibilidades son limitadas. E incluso si ese puerto reabre, su infraestructura no da abasto para el ritmo de exportación que Rusia necesita. Además, es Novorossiysk en el Mar Negro. Eso es territorio conocido para los drones ucranianos. Enviar barcos ahí es prácticamente enviar una invitación para que Ucrania vuelva a atacar. En este punto, Ucrania tiene el petróleo ruso rebotando de un lado a otro dentro del país, lo que significa que no se está vendiendo. Y si el petróleo no se vende, no hay dinero para la guerra. Recuerden la cifra que les mencioné. Rusia ha estado ganando unos 760 millones de dólares diarios desde que comenzó la operación en Irán. Esa cifra cae en 304 millones de dólares cada día que Ust-Luga y Primorsk estén fuera de servicio, asumiendo ese 40% de pérdida en exportaciones. Pero el golpe podría ser aún más duro. Price Komen afirma que estos dos puertos del Báltico son responsables del 60% del comercio marítimo de petróleo ruso. Si eso es así, estaríamos hablando de más de 450 millones de dólares evaporados cada día. Sea cual sea la cifra exacta, Putin ahora enfrenta un agujero en su industria petrolera de cientos de millones de dólares. Y Rusia simplemente no puede permitirse ese lujo. ¿Por qué? Porque el mar Báltico es la línea de vida para la invasión en Ucrania. No es solo el volumen de crudo lo que importa. La estrategia de Ucrania ha sido una genialidad. Primero, golpearon los puertos, destruyendo terminales y depósitos. Ahora, con el ataque a Kirishi, los drones se han adentrado más en territorio ruso para destruir las instalaciones que mantienen a esos puertos abastecidos. Lo más probable es que veamos ataques de seguimiento contra Kirishi, junto con otros golpes en el oeste de Rusia, y quizás incluso más ataques contra Primorsk y Ust-Luga. Es una estrategia por capas, y la razón por la que es tan brillante es que el mar Báltico no es solo donde Rusia genera la mayor parte de su dinero por concepto de petróleo. Es el mar que Rusia necesita dominar porque representa la ruta más eficiente para que su crudo llegue a los países que todavía lo compran. El Instituto Naval de los Estados Unidos ha sostenido esto desde septiembre de 1958, y nada ha cambiado para Rusia desde el apogeo de la Guerra Fría. El Báltico lo es todo para Moscú. Es una arteria vital que ha sido asfixiada poco a poco. Primero por la OTAN al sumar miembros que rodean la vía marítima, lo que ha llevado a algunos a llamarlo el lago de la OTAN. Y ahora, por Ucrania, que ha desatado sus sanciones voladoras contra los puertos petroleros rusos de la región. En enero de 2026, la organización Sanctions Rusia señaló que el Báltico se ha vuelto aún más crucial para el Kremlin tras las sanciones occidentales. Se había convertido en la ruta de exportación de petróleo más segura para Rusia, al menos dentro de Europa, porque estaba fuera del alcance de los drones de largo alcance de Ucrania. Los puertos del Mar Negro no corrieron con la misma suerte. Hemos visto la degradación gradual de las instalaciones navales rusas en ese mar desde el inicio de la guerra. Pero el Báltico era terreno seguro. Era sagrado para Rusia, una ruta eficiente para su petróleo sancionado que se convirtió en un corredor de exportación crítico. Pero ahora, todo ha cambiado. Con una semana de ataques constantes contra los puertos y las refinerías del Báltico, Ucrania le ha hecho saber a Rusia que esa línea de vida que alguna vez creyeron tan protegida, ahora está a su alcance. Ucrania ni siquiera tiene que intentar atacar a los barcos de la flota en la sombra que navegan por el Báltico. Si destruye los puertos y las refinerías, que es precisamente lo que está haciendo, puede lograr que no tenga sentido que esa flota en la sombra esté en el Báltico en primer lugar. Para Ucrania, esto no se trata solo de petróleo y dinero, aunque ambos son vitales. Se trata de enviarle un mensaje a Putin, un mensaje que le dice al líder ruso, con una claridad cristalina, que la Ucrania de 2026 está muy lejos de ser la Ucrania de 2022, que ya había frenado su supuesta operación militar especial. En los últimos 4 años, Ucrania se ha convertido en una fuerza militar de temer.
los drones de largo alcance impactando en Ust-Luga, Primorsk, y ahora Kirishi son solo los ejemplos más recientes. La campaña de ataques profundos de Ucrania es cada vez más profunda. Sus drones son cada vez más potentes, y ahora ese cordón umbilical del Báltico, en el que Putin ha confiado desde que lanzó su guerra y que se había vuelto especialmente rentable durante este mes de marzo, está siendo desgarrado. A Rusia le tomó décadas construir esta infraestructura vital. Ucrania la ha hecho añicos en aproximadamente una semana. Y todo comenzó con Primorsk. Y cuando Ucrania lanzó su ataque contra ese puerto, era fácil asumir que sería un evento aislado y que pasarían a otros objetivos. Pero lo que ese ataque realmente nos reveló es que Ucrania posee una nueva y poderosa arma que ha hecho posible lo que estamos viendo hoy en la región báltica. Estamos ante un momento de cambio estratégico profundo, donde la geografía de la guerra se ha expandido hasta tocar los cimientos mismos de la economía rusa. Estamos ante un momento de cambio estratégico, donde la economía estratégica. Mientras observamos el humo elevarse desde estos nodos críticos de poder, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo puede un régimen sostener una guerra cuando su fuente primaria de vida está siendo desmantelada metódicamente? Por favor, dejen su comentario aquí abajo y díganos qué creen que significa esta escalada para el futuro del conflicto. Soy Jorge Ramos, gracias por acompañarnos.